eh, inversa, ¿ya? A ver, antes de entrar en materia, cuando hablamos de proporción inversa, ¿no es cierto? Hay que recordar necesariamente el punto de referencia, que es la proporción directa, que le veíamos, ¿verdad?, en la clase anterior a las pruebas. Bueno, en esa oportunidad, cuando veíamos proporción directa, decíamos que esta se producía entre dos magnitudes, ¿no es cierto? Y si una magnitud aumenta, la otra magnitud aumenta. Si una magnitud disminuye, la otra disminuye. Eso es proporción directa. Bueno, acá en este caso, como su nombre lo indica, ¿verdad? Se da al revés. También se da entre dos magnitudes, pero cuando una de ellas aumenta, la otra disminuye. Es como si partieran de polos opuestos. Mientras una avanza, la otra retrocede. Mientras la otra retrocede, la otra avanza. ¿Se dan cuenta? Entonces, a eso es lo que en matemáticas se le denomina proporción inversa. ¿Ya? Cuando igual no es verdad, hay dos magnitudes o variables, se le llama de dos formas, ¿verdad? Pero una aumenta y la otra disminuye. Aquí vamos a ver, ¿no es cierto? Claro, vamos a ver, ¿no es cierto?, cómo esto es aplicable. Y es más aplicable de lo que se crea, reconozco sí, que es más aplicable todavía que eso, la proporción directa, ¿ya? Es más natural, digamos. Pero aquí vamos a ver que en muchas situaciones de la vida, ¿cierto?, cotidianas, por ejemplo, uno aplica proporciones directas e inversas, ¿ya? Hasta, ¿verdad?, hasta sin darnos cuenta. Bueno, como es mi costumbre, nosotros siempre parto definiendo de qué estamos hablando. Ya, la proporción inversa. ¿Qué se entiende por tal? La proporcionalidad inversa es cuando dos magnitudes, al aumentar una, la otra disminuye en la misma proporción. Y cuando disminuye la primera, la segunda aumenta en la misma proporción. Entonces acá me ha dado resultado un brevísimo esquema, ¿verdad? Yo lo hago lo siguiente. Ya vamos a suponer, por ejemplo, que las magnitudes que estamos hablando acá, que yo también le digo variables. Después yo me quedo dando vuelta el concepto y que tal vez no es tan exacto decir variable, ¿eh? Hay razones matemáticas, digo eso, pero en la cotidianidad matemática se dice variables, ¿ya? Bueno, entonces yo digo, por ejemplo, que la variable A aumenta, la variable B disminuye, ¿no es cierto? Acá, si la variable B aumenta, la variable A disminuye. Ya. Es como si pusiéramos, por ejemplo, a ver, dos líneas rectas, ¿ya?, o dos segmentos, por así decirlo. Entonces, la variable A ya va como en una dirección y la variable B va en la dirección opuesta. ¿Se dan cuenta? Y cualquier movimiento o variación de cantidad de la variable A hacia un sentido implica que la otra variable se mueva hacia el otro sentido. Por eso yo lo hice, por ejemplo, este movimiento como pendular. ¿Ya? Una aumenta, la otra disminuye. La otra disminuye, la otra aumenta. ¿Se dan cuenta? Esa es variable. Ya, porque en el caso, por ejemplo, claro, ahora, si por ejemplo estuviéramos pasando con este mismo ejemplo, una proporción directa, habría que cambiar acá el orden de las líneas. Habría que decir ahí. ¿Eh? Mientras una aumenta, la otra también. Y aquí también variar. Pues. A más, B más. B más, A más. ¿Se entiende? Ya. Y esto es súper importante que se va a aplicar, muchachos, por ejemplo, en la resolución de la pregunta es esencial. Decimos, por ejemplo, que la relación de proporcionalidad, ahí están también dos variables, yo ahí le llamé A o B, pero puede ser X, Y, puede ser Z, O, puede ser cualquiera, ¿ya? Es que es multiplicar, ¿verdad?, una variable por la otra y me da una constante. Ahora, si yo, por ejemplo, desconozco el valor de una de las variables, pero sí conozco la otra, ¿qué tendré que hacer? Y aquí esto yo lo voy a destacar porque nos va a servir más adelante. Por ejemplo, si yo desconozco el valor de una variable, en este caso Y, conozco el valor de la otra variable, X, y conozco la constante, me bastará, por ejemplo, con dividir la constante por la variable conocida. Y ahí me estaría dando, ¿verdad?, la variable que yo quiero descubrir. ¿Ya? Tal vez, dicho así, es muy técnico.
¿cierto? ¿Qué cosa está mareada un poco, ¿cierto? Que esta variable, ¿verdad? Que la constante, que divide por la otra variable, ya. Pero vamos a ver nosotros los ejemplos, que la aplicación de esto no es tan difícil. Y vamos a dar algunos atajos, triquiñuelas de tipo matemática, cómo hacer esto todavía más simple. ¿Ya? Pero le doy como eso de antemano. ¿Ya? El conocer el valor de la constante es clave para aplicar proporcionalidad inversa. ¿Ya? Proporcionalidad inversa. Y aquí partamos al tiro con un ejemplo. Dice, si dos pintores tardan 6 días en pintar un muro, ¿cuánto tardarán 3 pintores en realizar el mismo trabajo? Ya, esto se lo he dicho a los otros 2 cursos. Aquí Víctor ya no tener aburrido con el mismo ejemplo, pero que es necesario, muchachos. Acá estamos hablando de un ejemplo solamente matemático, ¿ya? Porque en términos reales, este ejemplo se podría hasta, no sé, pues, rebatir o decir, no, pucha, porque no es tan así que 2 pintores hacen un trabajo en 6 días y 3 tendrían que tardar menos, ¿no es cierto? O sea, matemáticamente es así, tienen que tardar menos. Si 2 hacen un trabajo en 6 días, 3 pintores sin más mano de obra, tienen que hacer trabajo en menos días. Ya, ahí, ¿verdad? En términos reales, pueden influir otros factores. Empeño, ¿ah? Dedicación, ¿no es cierto? Experticia. Ya, pero supongamos que eso no exista, no existan esos factores no matemáticos, ¿verdad? La forma de resolver esto sería de la siguiente forma, ¿ya? ¿Qué pasa, por ejemplo, si estos otros 3 pintores se les produjo una emergencia, un terremoto, no sé, algo, ¿ya? No se cumpliría lo que vamos a calcular acá, pero matemáticamente es lo que aquí nosotros vamos a considerar. Entonces, lo primero que yo siempre recomiendo es entonces yo dije 2 pintores, pero asumamos que es una fracción. Entonces, por ejemplo, la primera fracción, 2 tercios, acá la invertimos y digo 3 medios. ¿Ya? O sea, esta que se formó acá, yo la invierto y digo 3 medios. O 3 es a 2. ¿Ya? Originalmente era 2 es a 3, pero aquí digo 3 es a 2. Y ojo, la segunda queda igual. Queda igual. Ya, y una vez hecho eso, se resuelve, ¿verdad? Por el sistema que nosotros ya conocemos, ¿verdad? Que es multiplicar de manera cruzada, productos cruzados. 6 por 2, 12, ¿verdad? 3 por x, 3x. Y 12 dividido por 3, 4. Por lo tanto, respuesta, 3 pintores tardarán 4 días en realizar el mismo trabajo. Ya. Esa es una, claro, esa es una forma. ¿Ya? Ahora, inmediatamente les voy a dar una segunda manera de resolver esto, miren, que también es súper útil. Ya. Una manera, repito, es dando vuelta a la primera proporción. En vez de decir 12 a 3, yo digo 3 a 2. Y la segunda queda igual. Ya, esa es una manera. O la segunda forma es multiplicar, pero en forma horizontal. Entonces yo digo acá 2 por 6, 2 por 6 es igual a 3x. ¿Ya? Multiplico en forma horizontal. Aquí en esta segunda forma de hacerlo, no doy vuelta a nada. ¿Ah? 2 por 6, 2 por 6, ahí está, es igual a 3 por x, 3x. Ya, pues, y después sigo resolviendo. 2 por 6, 12, ya, 3x. Y el 3 que está multiplicando a la x, ¿verdad? Pasa dividiendo al 12, por lo tanto, x es igual a 4. Y llegó lo mismo, ¿eh? ¿Cuál sistema ustedes tienen que hacer? Cualquiera. Es que ustedes sientan que lo entienden más fácil. La variante aritmética es prácticamente nada, es lo mismo. En el fondo es presentar los datos, ordenar los datos de la misma forma, ¿ya? Pero lo que va a cambiar es cómo vamos a operacionalizar el tema. La primera manera, ¿verdad? Yo doy vuelta esta proporción. En vez de decir 12 a 3, digo acá 3 a 2. Y la segunda queda igual, la segunda no se da vuelta.
Ya, resuelvo de manera cruzada, ¿verdad? Y en este caso me dio 4. Esa es una forma. Y la otra, ¿cierto? Es multiplicando de manera horizontal. 2 por 6, 2 por 6, 3 por x, 3x. 12 dividido por 3, 4. ¿Se entiende? ¿Sí? Ya, pero no se preocupe porque vamos a hacer hartos ejemplos, muchachos. Hartos ejemplos, ¿verdad? Y ahí se dan cuenta que no es nada en nuestro mundo. Para nada, ¿ya? Ya. Lee y analiza el siguiente ejemplo. Un grupo de amigos organiza un paseo al Parque Nacional del Paine. Ya el bus que van a arrendar, en todos los cursos dicho que es harto barato, es de 120.000 pesos por llevarlo. Imagínate que de aquí a la 11ª región 120 lucas, ¿dónde está ese caballero para ir a arrendarlo al tiro? Bueno, el bus. Dice, los organizadores hicieron un estudio de precio que deben pagar cada uno de los amigos, según el número de participantes. Ya, entonces, por ejemplo, ya, se imagina que fuera una persona en el bus, sería medio extraño, pero bueno, si fuera así, debería pagar 120 lucas, es decir, el cobro total. Ya. Si van dos, claro, 60, ¿no es cierto? Bien, bien lo que acabas de decir. Ojo, si van tres, ¿cuánto pagan acá? Ya, antes de decir el resultado, ¿cómo yo llego al resultado aquí? ¿Qué tengo que hacer? ¿Ya? ¿Multiplicar qué? Pero alto o menor. ¿Cómo? Inicial ahí, ¿o no? Ya, aquí, por ejemplo, para saber este resultado, ¿qué operación tengo que hacer? Vale 60 por 3, Ya, mira, una pista, se hace una operación, una. Y mira, yo mientras lo piensen, me voy a devolver un poquito. Ojo, ya, mira, mira. La Dividir el 120. Ya. 120 dividido por 3. Ya. Y después, así sucesivamente, como vais bajando, tienes Ya. que ir dividiendo el 120 para que vaya dando el cálculo en cada número. 7, profe, 7 ahí. Ya, tengo aprendido, Jaime. Entonces, mira, es que justamente acá la constante, es decir, lo que no cambia, es el 120.000. Eso no cambia, esa es la constante. ¿Ya? Ya. Esa es la constante. La variable que no conocemos es el precio. Pero sí conocemos la otra variable, que es el número de pasajeros. Entonces, me bastará dividir 120 dividido por 3. Por tanto, 40. ¿Ya? Porque ustedes saben que se puede simplificar, ¿verdad? Y yo digo 120 dividido por 3, ¿verdad? Me da 4 y así. Lo digo los ceros. Ya, perfecto, ¿cierto? Ahora, con esa misma lógica, que esta es la constante y estas son las variables, bueno, ¿cuánto me dará acá? Aquí 4 por 120. No, ¿cómo? ¿Hay que dividir? Así, se sigue la misma Ya. decisión por el 103, por el 3, dividiendo a 120. ¿Ya? Entonces ahora por el 4 tenemos que dividir el 4 en 120. O sea, 120 dividido por 4. Eso, ya. Perfecto. Entonces acá... Correcto, bien. Ya, pues. ¿Cuánto es 120 dividido por 4? No, pero mentalmente sí, uno puede sacarlo así rápido. 30. Sí, pero lo sacaste con calculadora o pillo. No, está bien, si yo digo que lo pueden hacer. Ya. Ahora 120 dividido por 10. 20. ¿Seguro? No. Ya, una pista, o mejor dicho, una ayuda. Mira, cuando uno divide por 10, basta con eliminar, en este caso, un 0. Elimina un 0 acá. 12. 12.000, ¿ves? Y ahora, y ahora 120.000 dividido por 12. No, está fácil. Le doy otra triquiñuela. Divida 12 por 12. ¿Cuánto da?
12 dividido por 12, No, 0. ¿Cómo que 0? no. Cambia la calculadora. 12. 12 dividido en 12. Entonces, 1. 1. Ya. Claro, 1. ¿Viste? Y le agrego los ceros nomás acá. O sea, 10.000. 12 personas pagan 10 lucas cada uno. ¿Ya? Ya, aquí se puso un poco más pesado, pero un poco nomás. Aquí, ¿verdad? No hay triquiñuela. Usted tiene que dividir aquí. 120.000 dividido por 15. Ahí tendría que dividir. 120.000 dividido por 15. ¿Cuánto es? 120.000 dividido por 15. En casa pueden ayudar también, pues, muchachos. No, justamente, Jaime. Yo le digo, estoy haciendo clases aquí a 9 personas, no a 2. No. 8.000. 8. Bien. 8.000. Ya. Y acá, por ejemplo, en la última. 120. Dividido por 20. Si da decimal, no importa. ¿Cuánto? 6.000. 6.000. Ya. Yo creo que no cada día más inteligente, yo creo que van a tener que parar más seguido. Muchachos, compliquemos la cosa un poquito. No, No, profe. Ya, me duele la cabeza. Muchachos, yo digo, por ejemplo, acá, finalmente, por más que cateteé y no sé, le dije que fuéramos porque es buen paseo, etcétera. Ese curso se parece a un curso que yo conozco, ¿verdad? No se motivaron, ¿ya? Que no, que esto, que este otro, me da lata levantarme, ya. Ya, foma, ¿ya? Ya. Y fueron al final 30 chicos. No, 32 chicos mejor. Ya. Y quiero saber entonces, con 32, ¿cuánto pago acá? Con cada uno. Ya. 120 dividido por 32. Bien, buena, Jaime. Si yo le dije a mí, cuando me pegan, que soy más vivo. ¿Te caíste en una mate combo? A una mate de piedra. Agarraron show bueno. Ya. Después nos cuentas detalles, ¿ya? Ya. Entonces, 3.750. ¿cómo? 3.750. 3.750. Pongámosle, ya, correcto, 3.800 pesos. Ya, o sea, imagínate, ¿no? Ya. O sea, un pasaje, pero. Ya, un pasaje, pero hiper barato. O sea, ahí se nota que este es un ejemplo un tanto ya pasado en el tiempo, porque a lo mejor, cuando nosotros sacamos, digamos, la fuente, usted sabe que de repente Internet te puede dar datos, de repente, con esos 120.000 pesos, a lo mejor era una tarifa de los años 90. Claro, porque hoy día, de verdad, ir de aquí a la región de Aysén es bastante más carito. Ya. Pero bueno, con esos datos, ¿verdad? Me estaría dando para 32 personas cada uno pagar 3.800 pesos aproximadamente. ¿Ya? Entonces, en este caso, ustedes se fijaron, mientras más aumentaba, esa flecha que puse yo delante, mientras más aumentaba el número de pasajeros participantes, ¿verdad? Iba disminuyendo el dinero, el pasaje, el costo. ¿Ya? Entonces, para acá va a aumentar y para acá va a disminuir. Por lo tanto, se cumple, ¿cierto?, que estamos como al revés. Mientras una variante, ¿verdad?, o variable o magnitud, ¿no cierto?, aumenta, la otra disminuye y viceversa. ¿Ya? Entonces, eso es clave. Y también recordar, ¿verdad?, que cuando no conozco, por ejemplo, una de las variables, conozco la otra y conozco la constante, en este caso 120.000, me bastará con dividir esa constante, esa, por la variable que conozco. Claro, 120 dividido por cualquiera de estas variables y me da la variable que no conozco. ¿Se dan cuenta? Ya, incluso mira, vamos a subir más. Acá, ya, llegamos a 32. Entonces, mira, vamos a hacer lo siguiente ahora. Vamos a asumir que seguí insistiendo con el temita y al final logré reclutar a 41 personas. Ya, pero ahora, mira, no lo vamos a hacer dividiendo al tiro, vamos a hacer otra cosa. Mira. Para esto voy a borrar esta línea de acá. Apliquemos como si esto fuera un cálculo de un problema de proporción. ¿Ya? 41. Yo quiero saber cuánto pagan los 41. Entonces, yo digo acá que un pasajero pagará 120.000 pesos, ¿no es cierto? Que es como si pagara el total.
120.000 pesos. ¿Cómo? 41 pasajeros, ¿no? Pagarán X. ¿Se entiende? Un pasajero va a pagar 120.000 pesos en total. Ahora, 41 pasajeros, X. Es que no he cruzado al tiro, Jaime, mira. Hagámoslo por la forma de invertir la proporción. Yo digo acá que 41 es a 1. Claro, doy vuelta a esto, ¿eh? Como 120.000 es a X. Y ahora sí que puedo ser cruzado. Ya, entonces acá, mira, que al final, ¿qué es lo que resultó? Yo multiplico 120.000 por 1, 120.000, ¿no es cierto? Dividido por 41. ¿Y qué es lo que estábamos haciendo delante? Dividir 120.000 por 41. ¿No? Y en este caso me da, matemático, 120.000 dividido por 41. ¿Cuánto me dio? ¿Cuánto dio Jaime? La calculadora eso. Se le cargó. Ya, no. No es de matemáticas. Ya. Me dio como 3 lucas más o menos, 2.926. Claro. Ah, gracias de ahora. Claro, aquí como estamos hablando de plata, es dable aproximar, porque, a ver, imagínate, tú tienes que cobrar una cuota a un grupo de amigos, ¿y cuánto te debo? 2.996 pesos. Ya, pasa 3, pues mejor, pollo. Voy a estar dando vuelta en pesos, o sí, no sé, ya. Y se acaba el cuento. Perfecto. ¿Ya? ¿Se dan cuenta, muchachos? Entonces, claro, conversábamos, ¿verdad?, con compañeros de ustedes de la jornada de la tarde, ¿ya? Especialmente con uno de ellos, me decía que era factible hacer esto, pero sin esta lógica. Sí, pues, sí, es perfectamente factible. Y de hecho, nosotros empezamos a completar la tabla acá sin hacer el tema de la proporción. Porque nos dimos cuenta, ¿no es cierto?, que dividiendo el total, dividiendo por el número de pasajeros, me iba dando de forma directa las cantidades, ¿no es cierto? 120 dividido por 3, 120 dividido por 4, 120 dividido por 10 y así. ¿Ya? Pero ¿por qué quise hacer el último, 41, por esta fórmula? Porque para que se entienda, ¿verdad?, que estamos aquí en presencia, de todas maneras, de una proporción inversa. Inversa. Y en la proporción inversa, aparte, ¿no es cierto?, que mientras una magnitud aumenta, la otra disminuye, ¿verdad? Y viceversa, ¿ya? Ahí es clave la división. La división. En la proporción directa, uno aplica más multiplicación. En cambio, en la proporción inversa, uno más bien divide. Pero antes de hacer eso, hay que pensar un poco, ¿ya? Porque a veces ocurre, ¿verdad?, que, por ejemplo, vamos a suponer, por ejemplo, que a uno le tiren una guía, que no va a ser el caso, porque aquí son todas inversas, pero en donde no aparezca qué tipo de proporción es, que diga resolver nomás. Uno ahí va a tener que decidir si está en presencia de una proporción directa o de una proporción inversa. Uno decide. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo? Pero ¿cómo es saber eso yo, profe? No, es que justamente el ir desarrollando estos ejercicios te va a ir dando a ti ese criterio, ¿ya? Yo siempre digo que hay ciertas palabras clave que no te pueden ayudar. Por ejemplo, cuando se trata de repartir un costo grupal entre varias personas, generalmente ahí estamos hablando de proporción inversa. Claro, porque si supongamos como curso, como grupo humano, tenemos que pagar una cantidad fija, mientras más se adhieran a eso, el costo por persona es más bajo, obvio. ¿No es cierto? Supongamos que, ejemplo, ya, tú encargabas, ¿verdad? ¿O encargabas? ¿Se te falló ya, te dice, ya vamos a hacer, ¿no es cierto?, una actividad para el 18 de septiembre, por ejemplo. Ya, pero, chicos, usted tiene que aportar una cuota, ¿puede ser o sí, tía? Ya, está bien. Claro, ¿cuánto? 10 luquitas, mira. Porque costó tanto. Y de repente se bajan 5. Chuta, entonces, y ya está el compromiso hecho ya. Lamentablemente van a tener que esforzarse un poquito más y entre los que van a participar, cubrir a los que tiraron para la cola. Y pasa muchas veces. Ya yo me acuerdo que antes me decía un amigo mío que organizaba partidos, pichanga, que pedía cancha, reservaba, y después no tenía los jugadores, o que uno se le caía, que esto, y a ese, o cada uno ponía un poco más, o él mismo, tenía que poner la diferencia, lo cual da mucha rabia, ¿eh?
lamentablemente, y pasa. Bien, eso es proporción inversa. ¿Te das cuenta? Mientras más participan, menos se paga por persona. Es algo parecido, muchachos y muchachas, cuando, por ejemplo, uno compra el por mayor. ¿Ah? Que, por ejemplo, de una cantidad hacia arriba, la unidad te cuesta menos. ¿No es cierto? Te puedo colgar. No sé, pues de 20 unidades hacia arriba, el precio es tanto. 20 unidades hacia abajo, el precio es un poco más caro. Pero ¿por qué ofrecer lo mismo? Claro, porque ahí se privilegia la cantidad. ¿Ya? El precio para comerciante, por ejemplo, cuando tú vas a la feria mayorista ya, o de repente, no sé, un Sencocal, ¿qué otro? Ya por mayor, claro. Justamente. Ya, tenemos algunos ejercicios que son bastante entretenidos. Dice, en un gallinero hay 300 gallinas que se comen 600 kilos de maíz en 20 días. Ya. Si se compran 100 gallinas más, ¿en cuánto tiempo se comerán la misma cantidad de maíz? Ya. Entonces acá, recuerden que estamos estudiando proporcionalidad inversa, por lo tanto, es exigible que lo resolvamos por esa vía. ¿Ya? Si yo le voy a dar aquí un tema, esta cifra acá no entra en el cálculo matemático, porque esto es una referencia. Dice, mira, claro, en un gallinero hay 300 gallinas que se comen 600 kilos en 20 días. Si se compran 100 gallinas más, o sea, esto, ¿verdad? Claro, o sea, no influye en el cálculo. Uno podría haber dicho, en un gallinero hay 300 gallinas que se comen una cantidad de maíz en 20 días. ¿Se dan cuenta? No siempre en los ejercicios matemáticos, ¿verdad? Todo lo que aparece ahí hay que usarlo. Ya. Recomendación. Lo que primero que tenemos que hacer aquí es ordenar los datos. Entonces yo digo que 300 gallinas se comen el maíz en 20 días. Claro, en 20 días. ¿Cómo? ¿Qué número va ahí? 100. No, no es 100. No, tampoco. Es un número, pero no es 100, Jaime. Porque mira lo que dice ahí. Si se compran 100 gallinas más. No. La palabra más, ¿qué operación incluye? Más. Si se compran 100 gallinas más. 300 más 100, ¿no es cierto? Ya, por lo tanto, aquí van 400, correcto. Ahí sí. ¿Ya? Claro, porque dice, claro, si se nombra, se compra, ¿verdad? 100 gallinas más, se consumirá X. Ahí no se sabe. Ya. Ya. A ver, hagámoslo, ustedes díctenme, hagámoslo por invertir la fracción. ¿Cómo quedaría aquí? Inviértame eso. ¿Tres cuartos o no? ¿No? No. No, pues usa esos mismos números. Yo digo que eso da la vuelta. A ver. Ya, 400, yo le ayudo. Es a... Eso. ¿Cómo? Como 300. No. Como 20. Eso. La otra se deja igual. 20 es a X. Ya. Por lo tanto, ¿verdad? Lo que hacer aquí sería X. X es igual. Aquí incluso podemos hacer el siguiente atajo. Yo digo 300. ¿Ya? Por 20 dividido por 400. Y ahí vamos a hacer una simplificación acá. Entonces acá elimino un 0, elimino el otro 0, elimino un 0, elimino otro 0. Ya, entonces acá, ¿cierto? Sería, claro, 30 por 2, 60, ¿no es cierto? Y 60 dividido por 4, 60 dividido por 4, ¿cuánto es? 15. 15. O sea, respuesta, ¿verdad?
se demorarán 400 gallinas 15 días en comerse esa misma cantidad de maíz. ¿Ya? Ya, es que mira, buena, porque ahí también puede influir algún ejemplo, algún factor no matemático. ¿Qué pasa, por ejemplo, si este otro es difícil, porque, a ver, no actúa así, pero pongámosle, no le gustó ese otro maíz, por ejemplo? Claro. O si esta gallina que compraron aparte no eran tan buenas para el diente. Ya, esos son factores no matemáticos, muchachos, que en matemáticas se dice caja negra. ¿Ya? Es una caja negra porque no es un factor controlable, matemáticamente hablando. Pero que sí dicen los matemáticos que si eso no existiera, esos factores, esa gallina debería, a ese mismo ritmo, comerse el maíz en 15 días. ¿Ya? Bueno. Claro, una cosa, si aquí usted, por ejemplo, multiplica, no hace esto. No hace esto. Dice 300 por 2 dividido por 400, le da 15. ¿Usted lo hace? Le da 15. ¿Ya? Lo que pasa es que yo le enseño maneras como uno puede simplificar, digamos, la operación. Ya, un campesino tiene pasto suficiente para alimentar 220 vacas en 45 días. Ya. ¿Cuántos días podrá alimentar a 500 vacas con la misma cantidad de pasto? Reitero, un campesino tiene pasto suficiente para alimentar 220 vacas en 45 días. ¿Cuántos días podrá alimentar a 500 vacas con la misma cantidad de pasto? Entonces acá, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Primero, ordenar los datos. Y digo acá que 220 vacas son alimentadas en 45 días. Si mantenemos el mismo pasto, la misma cantidad, pero ocurre que ahora tengo más vacas, 500. ¿Me aumentará o me alcanzará, ¿no es cierto?, esa cantidad para cuántos días? Yo sé que tiene que ser para menos, obvio, ¿ya? Pero vamos a ver, maestro, adelante. Pero, ¿cierto?, vamos a ver si esto se da. Ya, entonces acá yo digo, ¿verdad?, multiplicando de manera horizontal, que 500, no empecemos por la de arriba, mejor para que no se enreden. Recuerden que ustedes se puede hacer dos formas, multiplicando o invirtiendo la primera fracción o multiplicando de forma horizontal, ¿no? ¿Verdad? Para que ustedes se acostumbren a las dos maneras, a esta hora, esta que está aquí, la vamos a hacer de esa otra forma. Entonces decimos 220 por 45 es a 500x. ¿Ya? Multipliqué de manera, repito, horizontal. 220 por 45 como 500 es a x, por x. Ya, entonces, ¿cuánto me da 220 por 45? Ya. 220 por 45. 9.900. ¿Cierto? 9.900. Y eso lo voy a dividir por 500. Ya, ¿y cuánto me da eso? 9.900 dividido por 500. O si ustedes quieren, hagan el siguiente truco. 1, 2, y acá 2, 0 también. 99 dividido por 5, ¿cuánto es? Matías levantó la mano. ¿Ya? 1800. 19,8 dice Débora. Claro. Entonces, 19,8 exactamente, ¿ya? Ya, pero 19,8 no me sirve mucho. Ya se Débora, igual. Y Matías también puede participar, obvio. ¿Ya? Entonces acá, ¿verdad? Vamos a aproximar, claro, porque estamos hablando de días. Entonces sería 20. ¿Ya? Porque 19,8, ¿verdad? En el fondo son 20 días. La cifra exacta es 19,8, ¿ya? Pero lo vamos a aproximar a 20. Por lo tanto, respuesta, 500 vacas se van a comer esa misma cantidad de pasto en 20 días. ¿Ya? Entonces, ¿entendió lo que hicimos, no es cierto? ¿Qué es lo que hicimos?
Primero ordenamos los datos. Dijimos que 220 vacas se comen una cantidad de pasto en 45 días. ¿Cómo? 500 vacas se comen esa misma cantidad de pasto en X días. En este caso lo resolvimos multiplicando en forma horizontal. 220 por 45, me dio eso. Dividido por 500, 19,8, aproximamos a 20. Respuesta, 20 días alcanzará esa cantidad de pasto. ¿Ya? Ya, ahora, acá hicimos un ejercicio de esta tablita y acá tenemos algunas preguntas. Ya. Las preguntas de la diapositiva 6 se responden con lo que hicimos en la diapositiva 4. ¿Ya? Entonces, miren, ¿qué variables intervienen en esta proporción? Aquí intervienen dos variables. ¿Qué variables son? No, ¿qué variables? Ya, mira, estas son las variables. Pasajeros y... No, mira, pasajeros, esa es una variable. ¿Y la otra? No, hombre, mira el cursor. Precio del pasaje. Eso. Ya. Te estaba mostrando. Ya, entonces las variables son número de pasajeros, incluso para ser más preciso, número de pasajeros, ¿ya? De pasajeros. Versus precio del pasaje. ¿Ya? Perfecto. Estamos con la caxis, no peso, ¿ah? Precio, pasaje. Esas son las dos variables. Ya. No lo pregunta aquí el ejercicio acá, pero yo se lo pregunto a ustedes. ¿Y la constante cuál es? ¿Cuál es la constante? El precio. ¿Qué precio? El precio de pasajero. ¿Ah? No, pues es una variable. no, el pasajero. El total del costo del viaje, 120 lucas. Esa es la constante. Porque eso no se mueve. ¿Ya? Fija. Perfecto. Ya, muy bien. ¿Qué pasa con el valor del pasaje al aumentar la cantidad de pasajeros? Disminuye, muy bien. Claro. ¿Cuántas personas deben ir para que el pasaje tenga un valor de 2 lucas? ¿De 2.000 pesos? ¿Cómo llegamos a eso? A ver. ¿Qué divido? 120 por... Por la cantidad de pasajeros. Pongamos 120 dividido era por... No, mira. Mira. La pregunta. ¿Cuántas personas deben ir para que el pasaje sea un valor de 2? Mira. De 2 lucas. Ya, entonces, ¿qué tendré que dividir? Bien, ¿pero qué divido? Ya, dijiste 120.000, perfecto. Sí. ¿Dividido por? Por 2.000. ¿Por? Por 2.000. 2.000, eso. Claro. Para responder a eso, ¿verdad? Deberé dividir 120.000 por 2. Ahora, ¿esto se puede hacer por el camino largo? Claro. Yo digo, ¿no es cierto?, que 120.000 es 1 como X, ¿verdad? Pasajero, ¿verdad? No, aquí podría ser lo siguiente. 1 es 120.000. Es decir, un pasajero paga 120.000. Claro. Como X, es decir, no sé cuántos pasajeros, pagarán 2.000. Ya. Perfecto. Por lo tanto, ¿verdad? Multiplico en forma horizontal o doy vuelta a esto como quiera. Entonces yo digo que es 120, y lo mismo, ¿ves? 120.000 dividido por 2. Ya, por lo tanto, ahí 60 pasajeros. ¿Ya? 60 pasajeros. Perfecto. Ya, entonces observamos que a mayor cantidad de pasajeros, menor precio a pagar. Es decir, entre estas magnitudes, si una aumenta, la otra disminuye y viceversa. ¿Ya? A esto, chicos, chicas, se denomina proporción inversa. ¿Se va entendiendo, muchachos?
¿Ya? Si esto, por ejemplo, otro tema es insistir en la lógica, insistir en la lógica, insistir en la lógica. De repente puede agotar un poco, aunque yo no sé si tanto, pero lo importante es eso, ordenar un poco el procedimiento mental. Si tú tienes eso conseguido, lo demás se da todo por añadidura. Ya, este ejercicio va a estar bastante interesante porque nos va a permitir aplicar a la geometría también un tema de proporcionalidad inversa. Mira, yo sé que el área de un rectángulo es igual al largo por el ancho, ¿no es cierto? Si uno toma un rectángulo, ¿verdad? Yo digo, por ejemplo, acá, este es un rectángulo y quiero sacar el área, el largo, multiplico el largo por el ancho. Ya. Y eso es fijo. Ya. Ya. Con los datos que están ahí, nosotros podemos sacarnos, ¿verdad?, las magnitudes o variables que nos faltan. Por ejemplo, en el primer ejemplo que está dado ya ahí, digo que 24 es el largo, el ancho es 1, todos estos son centímetros, y el área es 24 centímetros. Ya. Miren, acá es 12. O sea, el largo disminuyó a la mitad. Acá el área se mantiene igual. Entonces, ¿qué número aquí, por ejemplo, puede ser multiplicado por 12? ¿Me da 24? O al revés, yo puedo dividir 24, que es la constante, dividido por 12, la magnitud que yo conozco. Ya, ¿cuánto me da ahí? Puede ser 24 dividido por 12 o saber qué número multiplicado por 12 me da 24. Una ayuda. Dividan 24 dividido por 12. Entonces cabe el 12 más el 24. Pues, si me pongo a hacer para que no me dure mucho. ¿Cuánto es 12 más 12? No es algo. 24. Ya, entonces ¿cuántas veces cabe? Bueno, 12 veces. 12. No, Él lo dijo. No. 2 veces, pues. Oye, 2 veces, claro. 12 por 2, 24. O si ustedes quieren, 24 dividido por 12 me da 2. Ya. Hasta ahí está más o menos fácil, más o menos. Aunque sale este rajuñado, pero ya. Pero lo sacamos adelante. Muchachos, ahora lo siguiente. Recuerden que estamos hablando de una proporción inversa. Cuando una magnitud disminuye, la otra aumenta. Acá tengo que buscar dos números que multiplicados entre sí me den 24. Pero ojo, este que está acá tiene que ser un número menor. Entonces, aquí sí que hagámoslo por ensayo error. Por ejemplo, ¿el 11 me sirve? no. Ya, claro, porque ningún número multiplicado por 11 me da 24. Ya, ¿el 10 me sirve? ¿Ya qué número multiplicado por 10 me da 24? Ninguno. ¿No? Porque 10 por 1, 10, 10 por 2, 20, 10 por 3, 30, me pasé, ¿ves? Ya, no me sirve el 10. ¿El 9? Es válido, usemos la misma lógica. 9 por 1, 9. 9 por 2, 18. 9 por 3, 27. No. Ya, no me sirve el 9 tampoco. El 8. Puede ser el 8, ¿no? 8 por 3, 17. Perfecto, 8. Ya. Hay que hacerse las tablas, pues, muchachos. Ya. Entonces acá, si el largo es 8, el área es 24, ya, esto no lo sé. Ya, yo les digo que hay dos caminos para llegar a ese resultado. Una es seguir utilizando la tabla del 8. De hecho, ya Débora lo dijo ya. Pero como ustedes no la escucharon, ¿verdad? Quiero que la saquen ustedes. ¿Cómo sacaron el 12? Claro. Está bien, ¿cuánto? ¿Cómo? El otro está bien, ¿cuánto veces? 8 por 4, 24. Bien. No, Como 8 veces está bien, ¿cuánto? no. ¿No? No, porque 8 por 4, 32, pues me va a hacer. O si ustedes quieren, dividan 24 dividido por 8. ¿Cuánto es? Es lo mismo que antes. ¿Ya? Para el resultado del ancho.
Hay que dividir 24 por 8. Ya, ¿cuánto es eso? ¿Vi que es más fácil hacer las tablas, muchachos? Ya, 3. Débora lo ha hecho hace rato. Ya. Es que me tiene mala. Ya. Chicos, sorpréndanme, háganse esta. Acuérdense que acá tiene que disminuir, acá tiene que aumentar. Háganlo ustedes, a ver. Débora ya lo hizo, ya. ¿Débora ya lo hizo? Qué efecto, de verdad. Un 7. Es una Z, es una Oye, Winnie, hazlo tú. Pero estoy haciendo lo que- Winnie de Pooh. Ya. Hazlo por ensayo error, por Jaime. Jaime, Byron. Vaya. Byron. Hazlo por ensayo error. Por ejemplo, acá me sirve el 7. No, No me sirve porque ningún número multiplicado por 7 me da 24. Ojo, ¿me sirve el 6? sí. Sí. Ya. Para creerte, ¿qué número multiplicado por 6 me da 24? Dividamos 24%. Ya. Se le pagó la calculadora al otro. 24. O saquémoslo por la tabla del 6, pues es válido también. Ya, 6 por 1, 6 por 2, 6 por 3. 9. ¿Cuánto? No, 6 por 3. No, pues ya. Vaya, 12. Entonces, 18. 18, 6 por 4. Llegamos, ¿viste? Ya. Ahí está, pues. No, está bien, no. Sí, pues dice, puse el Jaime, me carga a mí y hay 3, no sé, en la sala. Ya, pero no importa, es como para divertirnos un poquito y aprender, muchachos. Claro, pero también habría sido válido dividir la constante por la variable ya conocida, que es 6, y me da 4. ¿Eh? Fíjense una cosa, acá esta magnitud, ¿fue aumentando o fue disminuyendo? Largo, cortando disminuyendo. Ya, perfecto. ¿Y este otro? Ahí tendríamos 6. Y en el ancho empezamos a ver, de más a menos. Claro, de más a menos y acá. No veo la fecha. Ah, perdón. Acá el 24 se De menos a más, pues. sí. Claro. ¿Y esto cómo se mantuvo? Se mantuvo el 24. Por lo tanto, esta es la constante, ¿ven? Esto es constante en materia, es constante en griego, por eso se pone acá, ¿ya? Por eso es K, ¿ya? Pero aquí una magnitud disminuyó y la otra aumentó. Y eso hace que sea una proporción inversa. ¿Ya? Muchachos, muchachas. ¿Ves que hasta entretenido? Hasta nos podemos reír un poquito. Porque después, por ejemplo, y a veces a mí me pasa, he visto aquí testigo de repente, claro, puedo dejar pillo, pues no, pues esta cosa no va por ahí, ¿ya? Entonces, hay que seguir dándole vuelta a la lógica que estamos hablando, listo. Por ejemplo, en una proporción inversa, no podría darse el caso que yo me estoy dando cuenta que por tabla, ambas me están aumentando las magnitudes, no, está malo eso. Si me está pasando eso, está malo, algo estoy haciendo mal. Porque yo sé por definición que la proporción inversa implica que una magnitud o variable aumente, la otra disminuye. ¿Ven? Si yo lo único que digo que no va a ser el caso de esta clase, porque aquí todos los ejercicios son de proporción inversa, es cuando a uno le entregan un ejercicio de proporción, por ejemplo, sin decirle. Si es inversa o si es directa. Ahí uno tiene que decidir. ¿Ya? Pero eso, créanme muchachos, que se logra. Se logra crear ese criterio. No es algo tampoco tan del otro mundo. ¿Ya? Bueno, faltan 3 minutos. Muestro la esencial mejor, ¿ya? Y ahí dejamos tema para la otra clase. No, está bueno, estoy chocho con este PPT. El mejor PPT de que estamos trabajando juntos. Ya. Chicos, nosotros aquí le estamos proponiendo, ¿verdad? Reitero, calcular, ¿no es cierto?, una de las variables que faltan, ¿no es cierto? Esta, esa y esa, es decir, completar la tabla. ¿Ya? ¿Dónde viene después el chanfle, la champita? ¿Ya?
La puñalada por la espalda. No. Te imaginas, la zancadilla. No, muchachos. Después con esos datos tenemos que hacer un gráfico acá. Pero es muy simple. ¿Ya? Le voy a dar una pista muy buena, pero no me pueden decir nada en voz alta, ¿ya? Porque esto ya es con nota. Ya, miren. Acá tenemos dos parejas de variables que están las dos creadas. Ya. Entonces, ¿no es cierto? Mira, yo digo que acá, que 4 horas fue a una velocidad de 60 kilómetros por hora. ¿No es cierto? Ya. Acá, en 10 horas, 24 kilómetros por hora. Entonces tenemos que sacar la constante. Aquí hay que hacer una operación matemática, muchachos. Una operación matemática. Porque yo tengo esta variable, esta otra variable, y no tengo la constante. Incluso aquí le podemos colocar una columna aquí. ¿Ya? La constante, recuerden que es la misma. Ya. Aquí le voy a poner constante. Ustedes dirán, profe, pero ¿cómo calcular la constante? Se puede, pues, muchachos, porque se puede. Acuérdense que la constante en el fondo es el producto de las variables, ¿no es verdad? Que lo dijimos en la primera diapositiva. Por lo tanto, ubiquen ahí la pareja de variables que está con ambas. Y hagan la multiplicación. No digan nada, por favor, ¿ya? Hay dos parejas de variables que están las dos aquí. Ustedes ahí tienen que hacer una operación matemática que ya la dije porque incluso aparece que es multiplicar. Después que hacen eso, descubren la constante. Y después que descubren la constante, tienen que ir descubriendo la variable que falta. Cuando falta una variable, tenemos conocida la constante y tenemos conocida la otra variable, hay que dividir. ¿Qué se divide? La constante por la variable conocida. Háganlo y después hagan el gráfico. La clave, no se los puedo marcar, digamos, está ahí, está acá. Chicos, quedan en descanso por 15 minutitos y